Ace- Aceptar, supongo. Sí, Bien, y ahora yo pongo también a grabar acá la compu. Y cuando quieras empezamos. dale. Bueno, empiezo. Primero, eh, si te podías presentar y contarme un poco sobre lo que haces y quién sos hoy. Bueno, mi nombre es Alejandro, Alejandro Palestrini. Hace muchos años que trabajo en educación, empecé muy jovencito. Ya hace más de 30, en el 93, entré al sistema educativo. Yo estudiaba otra carrera y bueno, trabajaba como preceptor, este, así como para solventar la carrera. Y luego me fui enganchando con la docencia y terminé siendo docente, profe, digamos. Ahora actualmente estoy no muy ligado a la educación, por lo menos de manera tan formal, y básicamente estoy ligado a lo que es nuevas tecnologías, desarrollo de software, impresión 3D, robótica y esas áreas así que también tienen incumbencia en la educación, ¿no? Bueno, como este trabajo va a tratar sobre la carpa blanca, voy a empezar con las preguntas relacionadas al tema. eh, y te voy a preguntar primero cómo era el contexto social en ese entonces, tipo cuando empezó todo, que creo que fue en el 1990, no sé bien si me No, querés contar. no, sí, fue un poco más avanzado en los 90. Fue más cerca de 95, 96. Ajá. El conflicto propio de la carpa, ¿no? Eh, no, el contexto social era un contexto social de un gobierno que venía, que trabajaba o tenía unas políticas que se solían llamar neoliberales, digamos, que tenía que ver con desarmar el aparato productivo del país y orientarlo, digamos, a una lógica de servicios, ¿no? Como que Argentina deje de producir, compre todo desde afuera y en su mejor de los casos venda servicios, ¿no? ¿Qué será servicio? Bueno, y el contexto era el mayor conflicto estaba puesto en la desocupación. Lo que más abundaba, lo que más se sentía, digamos, era la desocupación. No había trabajo. El acceso a la comida era relativamente barato o económico. O sea, uno podía contar con poder comprar bienes, ¿sí? Bienes, en general, pero había que tener trabajo. Entonces era como una lógica de mucha demanda, de mucha demanda. Eh, y el salario también era uno de los grandes conflictos, porque bueno, los que estábamos ocupados, o sea, los que teníamos trabajo en esa época, si bien podíamos comprar recursos o podíamos comprar insumos, nos costaba mucho tener un salario medianamente digno. La economía estaba dolarizada, era lo que se llamaba el 1 a 1, entonces había una ley por la cual, digamos, un peso argentino valía $1. eh, Eso nos permitía, digamos, tener como un poder adquisitivo grande frente a los insumos que venían de afuera, porque nosotros cobrábamos en dólares, pero, digamos, todo lo que producía Argentina era muy caro para vender afuera. Entonces, lo que se llama la balanza comercial o esa posibilidad que tienen los países de poder competir entre ellos, para nosotros era muy desventajosa. En ese contexto de mucha desocupación y salarios relativamente bajos, aunque altos en dólares, ¿no? Por lo menos en ese esquema, digamos, internacional, eh, los empleados públicos estábamos en un conflicto todo el tiempo, ¿no? Porque básicamente el salario era un problema. Y en particular la docencia. La docencia de todo el país estaba muy atrasada en sus salarios. Entonces ahí empieza a aparecer un conflicto este, de mucha tensión puesta, digamos, en tener trabajo y además de tener trabajo, tener un salario medianamente alto o competitivo. Ese era el contexto social, digamos, en el cual comienza el conflicto. Y vos en ese momento eras profesor. Sí, yo en ese momento, sí, yo empecé mi docencia como preceptor, pero ya en ese momento ya había avanzado mis estudios y ya tenía horas, ya tenía, además creo que mantenía el cargo todavía, el cargo de preceptor, y viste que el tiempo pasa, entonces no se olvida, pero bueno, sí, yo estaba en actividad, estaba en la docencia, estaba en actividad en la docencia.
estaba en actividad plena, digamos, era mi principal trabajo y tenía mucha Ujú. carga horaria, mucha presencia en las escuelas. ¿En qué escuela trabajabas? En una escuela que está en González Catán, en las periferias de La Matanza, digamos, lo que es la Gran Matanza. En ese momento el sistema educativo estaba organizado de otra manera, había escuelas primarias y escuelas medias, no como ahora que hay primarias, secundarias, ¿no? Tenían otro nombre, digamos, aunque la lógica era bastante parecida porque estábamos en el marco de lo que se llamó la Ley Federal de Educación. Entonces esta era la escuela media número 12. O sea, era una secundaria tradicional, como uno la podría pensar ahora, una secundaria orientada, como le decimos ahora, que estaba puesta en un barrio de González Catán, de La Matanza. Recordemos que en esa época la educación secundaria no era obligatoria, la cantidad de escuelas que había no era mucha, o sea, la oferta educativa no era mucha. Entonces, de hecho, las escuelas, en general, las escuelas medias de esa época eran bastante expulsivas, o sea, porque al no haber tantas, se podía dar el lujo de, quién sabe, no tener, de darse el lujo, digamos, de no anotar alumnos o echar alumnos, ¿no? Tenía que ver con otra dinámica social. Entonces, esa era una escuela que estaba en un barrio y tenía un proyecto muy interesante que tiene que ver con, bueno, con todos esos alumnos, esos jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Que eran como expulsados de las pocas escuelas medias que había en ese momento. Cuando digo pocas, es muy pocas, relativamente pocas. En comparación de hoy, esas escuelas los los recibía de una manera muy amena, muy social, ¿no? Con una lógica de vení, estudiar, vení, terminar tu secundario, ¿no? Con un esquema así muy favorable, digamos, a los estudiantes. Así que era la escuela secundaria, miento, la escuela media número 12 de González Catán. Bueno, un poco ya dijiste en el principio, pero si podías como contar más, ¿cuál era exactamente el reclamo que tenían los docentes? Bien, en ese momento, o sea, un poco antes, digamos, cuando comenzaron los 90, las centrales obreras, ¿no? Que estaban organizadas en la CGT, ¿no? En la Confederación General del Trabajo, se rompen. Entonces, la CETERA, que es el órgano principal que reúne a la mayoría de los gremios docentes, rompe con la CGT y se va y arma una central obrera nueva, ¿no? La CTA. Después de eso tuvo otras derivas. ¿Por qué te cuento esto? Porque el conflicto docente estaba, si se quiere, aislado. O sea, el resto de la CGT, el resto de las conducciones de las gremiales, digamos, no acompañaban tanto el conflicto docente. El conflicto docente estaba como muy centrado en en esta nueva central obrera que se había conformado. Entonces, la demanda, digamos, empezaba a instalarse desde abajo, con mucha presión, digamos, sobre todo en las provincias, que necesitaban, digamos, que se mejoren el salario. La educación, en el año 95 pasó, la educación secundaria, la educación media, pasó de ser de responsabilidad nacional a responsabilidad provincial. ¿Se entiende? Antes las escuelas secundarias o las escuelas medias dependían del gobierno nacional, del presidente, por decirlo así rápido, ¿no? En el año 94-95 ocurre algo que se llamó la transferencia del sistema educativo, entonces todas las escuelas empezaron a hacer responsabilidades de las provincias, de las jurisdicciones. Entonces, no era lo mismo una provincia rica o una provincia con determinados recursos que podía dar un mejor sistema educativo o una mejor calidad educativa a las provincias más pobres que les costaba mucho garantizar el salario y garantizar las escuelas. Entonces, el conflicto educativo estaba puesto en una central obrera que se había roto, que no acompañaba el conflicto de los docentes, escuelas que habían pasado de depender del presupuesto nacional al presupuesto provincial y que no contaban con recursos, con todos los recursos provinciales, ¿no? En un país que no crecía, en un país que esto que le contaba al principio, que le costaba lograr competitividad, entonces no había recursos de sobra, y el conflicto empiezan a ser así, digamos, ¿no? Como bueno, la educación tiene que ser cuidada, la educación tiene que ser privilegiada, no perder la mirada nacional, o sea, porque no puede ser que un chico que se educa en Chaco
tenga una total desventaja con un chico que se cría, que se educa en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O en la provincia de Buenos Aires. Entonces, el conflicto iba teniendo cada vez más fuerza, más fuerza, más fuerza, y se centra, digamos, en un principio en el salario. O sea, bueno, tenemos que lograr que todos los docentes del país tengan un salario medianamente uniforme, un salario básico, un salario mínimo, medianamente uniforme, que permita sostener una educación de calidad. Así se va gestando el conflicto que luego termina en la carpa blanca, digamos, ¿no? Bueno, ahí supongo que iremos en un momento. Sí. Y en, bueno, en este problema, ¿cuándo fue que, o sea, empezó a aparecer la carpa blanca? ¿Cómo te enteraste? Bueno, yo en particular tenía una actividad sindical bastante buena, ¿viste? Estaba como que estaba metido, era inquieto, digamos, en ese sentido. Pero empezaba a haber paros, empezaba a haber medidas de fuerza, empezaba a haber actividades así, reclamos, muchas provincias empezaban a reclamar por su cuenta y bueno, esto que yo te contaba al principio, los gremios no acompañaban ese conflicto, sobre todo los gremios de la CGT, ¿no? Que esto que se había roto, pensemos que era ¿no? Como como una pelea aislada. Entonces, bueno, estaba la Ley Federal de Educación, algunos decían que había que acompañar la Ley Federal de Educación, otros decíamos que la Ley Federal de Educación era un problema e iba a generar una desventaja educativa muy fuerte. Bueno, ahí estaba todo ese conflicto. Entonces los gremios, digamos, viendo que se le empezaba a ir de las manos la lógica de los paros, provincias tomadas, provincias con conflictos, plantean unificar la lucha e instalar en la puerta del Congreso una carpa que tenga como principal premisa, digamos, la construcción de un salario mínimo docente para todo el país, ¿no? Como federalizar, o sea, nacionalizar el conflicto y establecer que tiene que haber una ley que diga que ningún docente de que ningún docente de ninguna parte del país pueda cobrar determinada salario, ¿no? O sea, determinado piso de salario. Entonces el conflicto se instala armando una carpa, o sea, un espacio que después es para carpa blanca, digamos, ¿no? Porque obviamente en una plaza uno no va a construir un edificio de un día para el otro, y para tomar mayor envergadura y que tenga más peso, grupo de docentes se ofrecieron a estar ahí enfrente del Congreso todos los días reclamando y haciendo un ayuno. O sea, no consumiendo sólidos, solamente tomaban agua, estaba todos acompañado por médicos, digamos, y entonces eh, docentes del país viajaban, porque insisto, era un reclamo nacional, digamos, si bien estaba centrado en lo que hoy llamamos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, digamos, ya no era la capital federal, sino que ya era una ciudad autónoma. Este, Era un conflicto federal, era un conflicto nacional. Entonces, muchos docentes de todas las provincias venían a Buenos Aires y hacían el ayuno frente al Congreso de la Nación reclamando por esta ley que equipare los salarios. Así nace el conflicto, pues así se construye el conflicto, digamos. ¿Y vos tuviste participación ahí? O sea, fuiste. Sí, sí, en particular yo te contaba que trabajaba en una escuela, digamos, en esta escuela estaba dirigida una gran persona que lamentablemente falleció, Luis Caveda, digo, está bueno recordarlo. Él en particular fue ayunante de la carpa, ¿sí? Porque a la carpa no podía ir cualquiera a ayunar, ¿no? Porque tenía que ver con bueno, con un montón de cuidados. Entonces, él en particular fue ayunante, también otros docentes de la comunidad fueron ayunantes. Entonces nosotros, como obviamente, además que estábamos de acuerdo y vivíamos el conflicto, teníamos un compañero ayunando. Entonces hicimos muchas actividades, desde ir y hacer visitas y participaciones en la carpa. Obviamente no podíamos llevar comida, o sea que ni podíamos tomar mate, digamos, pero bueno, era como ir, saludar, acompañar, hacer el aguante, y durante mucho tiempo también nosotros ayunábamos. Nos poníamos un cartel, de la misma forma que se ponían ellos, que decía
docente argentino ayunando o algo así. Hace poco lo encontré el cartel, lo quise buscar para hoy y no lo encontré. Entonces nos poníamos un cartel en el cuello, así, digamos, en el pecho, y nos movíamos por la calle con ese cartel de manera solidaria, ¿no? Si bien no estábamos en la carpa, pero en toda nuestra actividad cotidiana, obviamente cuando dábamos clases o cuando íbamos y veníamos y salíamos de la escuela, nos poníamos ese cartel eh, reforzando la idea de que estábamos en un conflicto y que había que sostener, digamos, una ley que establezca un salario mínimo para todos los docentes. Así que sí, tuve mucha participación directa, si bien no fui ayunante de la carpa, sí fuimos ayunantes, digamos, porque varias veces hicimos ayuno en la escuela. ¿Se entiende? Como una especie, digamos, de contraprestación, de ayuda, de seguir Sí, instalando, porque el conflicto fue escalando, digamos, a veces tenía más visibilidad, después apostaba al desgaste, fue muy largo, ¿no? Duró muchos años, no me acuerdo ahora, pero muchísimos meses tuvo la carpa. Entonces, sí, hubieron diferentes estrategias, digamos, para poder instalar el conflicto o sostener el conflicto. Así que sí, tuve como una participación directa. sí. Bueno, la siguiente pregunta un poco ya estuviste contando, pero, y la respuesta, tiene otra pregunta que también es un poco obvia, pero es, ¿qué proponía la Ley Federal de Educación y si estabas de acuerdo? Otra vez, ¿qué proponía? Porque justo se te cortó el audio un poquito. ¿Qué proponía la Ley Federal de Educación? Y, Y si estabas de acuerdo. bien, eh, la Ley Federal de Educación, como su nombre mal lo indica, lo que hizo fue, lo que hacía era justamente sacarle el carácter federal a la educación. Esto que yo te contaba, antes el sistema educativo dependía exclusivamente del gobierno nacional, o sea, del presidente. O sea, contaba con todos los recursos que todos los argentinos producimos, ¿no? Lo que se llama el PBI. Eso durante la dictadura, las escuelas primarias ya habían dejado de ser nacionales, ¿se entiende? O sea, la responsabilidad del Estado Nacional pasó a las provincias, o sea, las escuelas primarias ya eran de la provincia de Buenos Aires y la Ley Federal de Educación lo que hizo fue transfirió la educación secundaria o media en ese momento a las provincias. ¿Se entiende? O sea, se desresponsabilizaba, digamos, de la educación nacional. O sea, el gobierno nacional Sí, no se hacía cargo de la educación, se hacían cargo las provincias. Eso fue terrible, digamos, porque generaba una terrible desventaja. Entonces, la ley federal establecía, para empezar, ese, esa de responsabilidad del gobierno nacional. Lo segundo que planteaba la ley federal de educación, que estaba enmarcada, digamos, en ese contexto social que vivía la Argentina, en que tenía que ser un sistema educativo que eduque para el trabajo y no eduque para la vida. O sea, le quitaba la ley federal en sus diseños curriculares y en su posición sociológica que tenía la ley, le quitaba el carácter, digamos, vamos a llamarlo más humanista a la educación y le daba un carácter estrictamente laboral. O sea, se educaba para el trabajo, nada más. La escuela tenía una función social que era solamente formar mano de obra, formar trabajadores. Y además, formar trabajadores para un país que no iba a producir. Entonces, eh, todos sus destinos curriculares, digamos, perdían su carácter científico, perdían su carácter tecnológico, ¿no? Era como que, bueno, educate, digamos, en una cosa básica, leer y escribir, algunas formaciones básicas, digamos, para que después el trabajo te forme, te termine de formar. No se pensaba una educación como por ahí fue la educación sarmientina o la educación, digamos, que tuvo en otros momentos del país, donde era, bueno, desarrollemos químicos, desarrollemos físicos, desarrollemos matemáticos, desarrollemos historiadores, ¿no? Sino que era más, bueno, desarrollemos un sujeto medio, promedio, básico, que sepa leer y escribir, más o menos leer un libro y que después el trabajo lo termine de formar. Entonces era una educación, en la Ley Federal de Educación era un instrumento totalmente desventajoso para el desarrollo del país. Era realmente, digamos, quitarle el carácter científico a la escuela. Te imaginarás que no estaba a favor, no estaba totalmente de acuerdo, digamos, con ese modelo, digamos, educativo. Y después lo que otro que hizo, que era un modelo español,
que era desestructurar un poco, digamos, los ciclos lectivos o los ciclos educativos. Eh, el ciclo primario duraba 6 años, después había algo que era como una presecundaria, ¿está bien? Y después estaba el ciclo, digamos, secundario o ciclo medio este, final. Entonces, si ya de por sí costaba mucho que un estudiante, que una persona, que un sujeto, digamos, estudie, pueda, ¿no? Pueda a partir de sus condiciones de vida, que no trabaje. Entonces era una primaria recontra básica o más chiquitita, digamos, más limitada, una presecundaria de 3 años, ¿sí? Y después una secundaria de 3 años. Entonces era un lío, no sabías bien, bueno, dónde hago esa presecundaria, no había edificios, ¿se entiende? Era porque estaba como que desarmó, digamos, el sistema educativo que teníamos, que era, si bien era poco o limitado, pero bueno, había muchas escuelas primarias y algunas escuelas secundarias. Entonces vos hacías la primaria y después hacías la secundaria. En cambio ahora no, vos haces una primaria más chica, más corta, y después, si tenías la suerte, tenías que hacer como presecundario y luego hacías lo que llamaba el polimodal. En ese momento el Ah, nombre, digamos, de las escuelas secundarias era el nombre de polimodal, se llamaba polimodal. Entonces, nada, era una ley terriblemente desventajosa. Realmente hizo mucho daño, hizo mucho sí, daño. Esto ya está medido, no es que lo digo yo desde mi opinión o de mi lugar de vivir, de haberlo vivido, sino cuando vos ves los indicadores de esos sujetos que pasaron por esa trayectoria educativa, realmente fue muy difícil. Mucho abandono, costó mucho sí, sostener, las escuelas perdían identidad, ¿viste? Entonces no sabías a qué escuela ibas, porque la escuela primaria la hacías acá, y después lo llamaba el tercer ciclo, lo hacías allá, y después la escuela secundaria o el polimodal lo hacías acá, ¿viste? Era todo como una cosa. Convivíamos en edificios donde vos eras de primaria y yo era de polimodal y vos eras de tercer ciclo, entonces mi autoridad era ella o ese directivo y tu autoridad era ese otro, era como realmente un enjambre de malas decisiones, ¿no? Fue algo bastante triste para el sistema educativo. Así que no, no estaba de acuerdo. No, claramente no estaba de acuerdo. me imaginé. Eh, bueno, la otra pregunta, yo investigando un poco y hablando con mi profesora, hablamos sobre las figuras que estuvieron ahí haciendo presencia, como Spinetta, Mercedes Sosa creo también, no me acuerdo quién es más, pero ¿por qué siento yo que vayan esas personas es un símbolo de que se apoyaba la causa y como para demostrar y que sea más visible? Sí, ¿Por qué crees que la población apoyaba a los docentes? sí, tal cual, tal cual. El conflicto fue como escalando, ¿no? Fue como tomando, digamos, otros ribetes, además de la propia lógica gremial, ¿no? La propia lógica de la disputa del salario, sino que se empezó a entender, digamos, que estaba el sistema educativo en juego, no solamente un problema de un salarial, ¿se entiende? Es como que la escuela que conocíamos, la escuela que nosotros conocíamos, los más viejos, digamos, la escuela que conocíamos tradicionalmente, estaba en peligro. Entonces, muchos sujetos históricos, políticos, ¿no? Como un artista, ¿no? Como jugadores de fútbol, no solo iban a la carpa y se sacaban fotos, sino que además también, obviamente no había redes sociales como ahora, no había Instagram, ¿no? Imaginemos otra época, pero sí era muy habitual, digamos, que se saquen una foto poniendo hoy somos todos docentes y esas fotos, digamos, o, o, o hacían sus shows o sus obras de teatro con el cartel que decía somos todos docentes, o sea que el conflicto realmente sensibilizó a la población y muchos se involucraron. ¿No? ¿Viste? Bueno, Spinetta, Mercedes, justo que ahora tampoco los tenemos, lamentablemente no los tenemos en vida, pero también jugadores de fútbol, que yo me acuerde, ¿no? Muchos actores, y no solo era ir a la carpa,
y apoyar y sacarse una foto y bueno, estar ahí, digamos, sino también en sus actividades cotidianas, llámese en sus reportajes, en sus salidas al escenario, se solía usar, colocarse el cartel que decía docente ayunando o todos somos docentes, ¿no? Como había varias como pequeñas consignas. Yo creo que, que tuvo que ver con que se sentía o se veía en realidad que el sistema educativo estaba en graves problemas, que estaba realmente en problema y se estaba destruyendo la educación, además del deterioro, digamos, del salario, ¿no? Insisto, nosotros veníamos del modelo sarmientino, como se suele llamar, más a favor, menos a favor, no importa, pero era una escuela, digamos, que estaba sostenida por un gobierno, por un gobierno nacional, que pujaba, digamos, por ser un país que quería desarrollarse, que quería tener carácter científico, que había logrado 5 premios Nobel en ese momento, ¿no? Era una escuela, cuando digo escuela, todo, ¿no? Todo el sistema educativo, no una escuela en particular, que la Ley Federal de Educación la había roto, la había fracturado. Y eso, al principio, bueno, qué sé yo, bueno, tal vez la modernidad, ¿no? Todos esos discursos, digamos, del progreso, hay que actualizarse y qué sé yo. Y después, digamos, al poco tiempo nos dimos cuenta que en realidad estaban rompiendo la escuela que conocíamos. Entonces generó mucha sensibilidad social y muchos se involucraron en el conflicto, muchos. Muchos docentes, docentes. Sí, muchos docentes, pero muchos actores, muchos futbolistas, me acuerdo también era que era habitual, digamos, yo soy futbolero, entonces, viste que cada uno le pega por donde le pega, me acuerdo que era habitual, digamos, ver famosos pronunciándose a favor de la carpa o del conflicto, ¿no? La carpa como símbolo, ¿no? Pero del conflicto, digamos. Claro. Bueno, la pregunta que sigue es sobre la frase que vos ya nombraste, que es ¿cómo, cómo te sentís con la frase hoy somos todos docentes? ¿Qué representa para vos? Bueno, viste que el conflicto fue madurando y bueno, ya pasaron mucho tiempo y en el medio vieron qué sé yo, digamos, eh, aprovechamientos del conflicto docente. ¿Viste? Algunas fuerzas políticas se aprovecharon del conflicto, bueno, la carpa blanca se terminó levantando con el gobierno de la Rúa, que fue el gobierno que le siguió al gobierno de Menem, digamos, un gobierno que tampoco hizo nada por la educación. Entonces, entonces me voy a permitir separar la frase en dos etapas históricas. En ese momento, en ese momento era una reivindicación muy fuerte de que había que defender la escuela pública, de que sostener la escuela pública era algo casi, digamos, de vida o muerte para un país, digamos, ¿no? Vida o muerte para un país, digamos, eh, que quería crecer, que quería desarrollarse, que tenía un montón de, de habilidades sociales para darle de comer, vivienda y educación a su población. Hoy la frase me parece que, como fue aprovechada, digamos, por una fuerza política, que fuera fuerza de la alianza y el paso, hoy, quién sabe, me genera menos emociones, digamos. Me emociona menos, digamos, ¿no? Pero sí es cierto Claro, que instaló una, una linda sensación, digamos. Una linda sensación de que todos estábamos unidos, de que todos estábamos en una misma causa, digamos. Ese somos, ese somos, digamos, eh, nos construía como un sujeto, ¿no? Nos hermanaba, nos ponía, digamos, como en una lógica de profunda empatía. Vos y yo, que no sé quién sos, que no sé de qué trabajás, que no sé de qué nivel social sos, te perteneces, ni de qué club de fútbol sos, estamos unidos, estamos hermanados, ¿no? Ese somos era un somos bien intersubjetivo, digamos. Eh, eh, tenía mucha fuerza, digamos, en ese momento. Era algo lindo, digamos, me ¿no? imagino. Más allá de un conflicto, pero bueno, no importa. Bueno, y ahora sí, ya la última pregunta, que es, ¿qué podés decir hoy en día, más con la situación actual que está pasando Argentina, sobre la educación? Bueno, estamos justos esto hoy es 16 de octubre, estamos justos en el marco de
universidades tomadas a nivel nacional, ¿no? Estamos en un conflicto muy fuerte del sistema educativo. Eh, eh, es tal vez muy fácil o muy simplista querer unir historias, ¿no? Como decir, bueno, estábamos viviendo lo mismo que vivíamos en los 90. De hecho, al gobierno actual se lo intenta todo el tiempo como asociarlo, bueno, ellos mismos se asocian, ¿no? Al gobierno menemista y a esa lógica, digamos, que se suele llamar neoliberal. Yo creo que el sistema educativo hoy está en un mal momento. Está claramente en un mal momento. eh, Viene de un mal momento, viene por lo menos hace 10 años en un mal momento. ¿Por qué digo en un mal momento? No solamente por las cuestiones salariales, sino las condiciones materiales, las escuelas no están bien, las escuelas no son ámbitos donde se pueda circular fácilmente teniendo luz, vidrio, agua, baños. Este, y si vale mi opinión, digamos, yo creo que esto eso es intencional, porque, viste vos, uno puede ser de izquierda, puede ser de derecha, no importa, o sí importa, pero no es el caso, pero todos vamos a estar de acuerdo que para poder estar mejor, tenemos que desarrollarnos, ¿no? No importa tu mirada, puede ser más o menos capitalista o más o menos ligada, digamos, socialismo, no importa, pero todos vamos a entender que para estar mejor hay que desarrollar más, hay que crecer más, hay que producir más, digamos, lo que hagamos. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo creces? A partir de tus ventajas competitivas, uno diría, bueno, vos creces a partir de tus virtudes o de tus condiciones materiales. Entonces vos decís, bueno, ¿qué tiene Argentina? Energía. Nosotros tenemos una muy buena energía. Y justo estamos en un lugar donde hay muy buena energía, tenemos mucho gas, mucho petróleo y además tenemos muy buena formación humana para producir buenos combustibles. Los combustibles de Argentina son muy buenos. ¡Pum! Los combustibles se fueron al demonio. Los costos de la energía, de la luz, del gas son altísimos. Bueno, por el lado de la energía no vamos a crecer. Bueno, ¿qué tenemos? Tierras, tierras fértiles. Somos uno de los tres partes del mundo, de toda la tierra, digamos, que tiene lo que se llama la pampa húmeda, que es una ventaja extraordinaria. Bueno, todo eso está tomado por un montón de empresas y qué sé yo. Entonces, bueno, tampoco creces por tus ventajas naturales. Bueno, vamos a crecer por nuestro desarrollo humano. O sea, hay que crecer. Entonces, sí, bueno, vamos a lograr más técnicos, vamos a lograr más ingenieros, vamos a lograr más médicos, vamos a lograr, digamos, una mejor calidad humana. Eso también está afectado, porque no solo el gobierno actual está atentando contra la educación, sino que además en el presupuesto educativo que presentó hace más o menos 40 días, 50 días, eh, saca lo que se llama el fondo o sea, la ley, la ley de financiamiento técnico profesional. Hay una ley que dice que un determinado porcentaje de todo el PBI tiene que ir a la educación técnico profesional. ¿Qué es la educación técnica? La educación que produce técnicos, la educación que produce todo lo que es el trabajo agrónomo, ¿no? No solamente, digamos, es lo que se llama la educación técnica y agraria, digamos. La formación profesional. Bueno, entonces, insisto, yo creo que estamos en un mal momento, porque no nos desarrollamos por tener ventajas competitivas con la energía. No nos desarrollamos por tener ventajas competitivas con la tierra. No nos desarrollamos por tener ventajas competitivas porque tenemos muy buenos minerales y muy buenos metales. Viste que está de moda el litio y qué sé yo. Todo eso también está, digamos, en manos de pocas empresas y tampoco nos vamos a desarrollar por tener un buen perfil humano, un perfil técnico humano, ¿no? Esto, bueno, creo que eh, el combo es bastante malo, digamos, ¿no? Esa mezcla, digamos, eh, no está funcionando bien, digamos, y yo creo que la educación ahí tiene que defenderse, tiene que cuidarse a ultranza, digamos. Pero bueno, estamos en un conflicto, yo en eso estoy contento, digamos, contento en el sentido de que los jóvenes están tomando, digamos, esto en sus manos. Hoy leí así rápido, hoy 16 de octubre, hay más de 40 universidades que están tomadas, por lo menos de manera simbólica y otra de manera real, manifestando el problema claro de que si no vamos a tener desarrollo científico, bueno, nos vamos
vamos a ser un país tercermundista, como se suele llamar, digamos. Es siempre feo dar ejemplos porque uno no quiere hablar de otros países porque lo lamenta, pero estamos yendo, digamos, a ser Centroamérica, los países de Centroamérica que no producen nada y todo lo compran, y bueno, y tienen una pobreza extrema, y bueno, y hay conflictos sociales, narcotráfico, los maras, que son como una especie, digamos, de conflicto social que tiene que ver con sujetos que no se sienten parte de una sociedad y solamente viven del delito. Entonces estamos yendo a ese modelo, digamos, pero no porque yo sea un pesimista, sino porque, bueno, no producís, no te desarrollás y no formás profesionales, no formás médicos, no formás ingenieros, no formás técnicos, ¿a dónde vas? Y bueno, vamos a eso, ¿viste? Pero no lo digo de manera pesimista, ¿eh? Lo digo de manera descriptiva y soy totalmente optimista de que vamos a salir y vamos a mejorar. Estoy seguro de eso. No, no, se entendió lo que quisiste decir. Buenísimo, buenísimo. Bueno, estas fueron todas las preguntas que tenía. Muchas gracias por responder, fue muy útil tu respuesta. Eh, Después te paso mi mail para que me pases el drive. Dale, genial. Déjame agradecerte también a mí, a vos, a la escuela, digo, ¿no? Ahí, digo, cuando uno habla de escuela pública, hago esta pequeña aclaración, no hablo de escuelas públicas. En Argentina todas las escuelas son públicas. Lo que varía es la gestión. Pueden ser públicas de gestión estatal y públicas de gestión privada. Entonces, digo, pues yo sé que vos estás en una escuela de gestión privada en un punto. Entonces, digo, la valoración de la escuela pública es la escuela pública, ¿no? Que no se entienda a veces, que no se confunda de que uno este, sostiene la escuela estatal como la única, como un único modelo. Así que, es más, hasta me parece muy interesante que una escuela pública de gestión privada se esté haciendo estas preguntas y tenga sujetos como vos que están ahí investigando, preguntándose. Así que nada, déjame saludar a tus compañeros, a tus docentes y agradecer. El agradecido soy yo. Espero que sirva de algo, pero más allá de eso, No, sí, de sentirme bien. muchas gracias. No, por favor.